¿Escuchaste hablar de la ley de la atracción? Estoy segura de que sí, y también estoy segura de que habrá sido a través de la película o del libro El Secreto. Lo que hoy te propongo es que vayamos un poquito más a fondo y que nos pongamos a investigar el verdadero origen de la ley de atracción y si lo que expone la película como ley de atracción realmente responde al origen de esta ley. Mi nombre es Rita Álvarez Picó, esto es Sanar el Alma, te doy la bienvenida a mi canal y espero que juntos podamos adentrarnos en el verdadero secreto. Bueno, por un lado, la película tiene la particularidad de ser muy atrayente, ha convocado a muchas personas, muchos se han empezado a acercar a estas temáticas gracias a la película y es muy valorable, pero desde el título, que es un tanto impactante y ese es el objetivo que tiene, desde el título El Secreto y cómo comienza la película o documental, nos damos cuenta de que busca lograr un impacto en el espectador y claramente lo logra, ¿no? Porque el postulado es, hay un secreto que fue ocultado por muchas personas durante mucho tiempo y hoy vamos a sacarlo a la luz. Eso es lo que su autora propone y lo logra porque realmente atrapa, llama la atención y si bien las ideas principales responden a lo que sería la ley de atracción, hoy vamos a ver cómo también se disipa, cómo mezcla algunos conceptos y vamos a tratar de llegar a la verdad. Esta es mi propuesta. Quienes me siguen en el canal saben que mi filosofía de base es el Ho'oponopono y me encanta investigar otras filosofías que se conecten con Ho'oponopono y me gusta ver qué puntos de contacto hay entre filosofías tan distantes en tiempo y en espacio y sin embargo tan similares en muchos aspectos. También me gusta descubrir las diferencias que hay entre unas y otras porque de esa manera también me permite sacar mis propias conclusiones y nunca sigo ciegamente una sola doctrina, filosofía o pensamiento, sino que me gusta tomar de cada uno lo que se conecta con lo que yo creo que es verdadero y armar lo que sería para mí mi propio credo. Te invito a compartir con vos esto que estuve leyendo, estudiando y profundizando y que vos también puedas hacer lo mismo, ¿no? Que no tomes nada de lo que escuches o leas y lo des por sentado y por cierto, sin antes ampliar las fuentes, sin antes investigar, seguir leyendo, comparar y sacar tus propias conclusiones. Así que a eso vamos y espero que me acompañes en este camino. Bueno, la ley de atracción es postulada por primera vez por un señor llamado William Walker Atkinson, un escritor ocultista que ha formado parte de una corriente filosófica que surge en el siglo XIX en Estados Unidos, llamada Nuevo Pensamiento, que tiene como base la creencia de que no necesitamos intermediarios para conectar con la divinidad, que podemos conectar con Dios sin ninguna religión que sea mediadora, no necesitamos un mediador para alcanzar a Dios y que a través de nuestros pensamientos podemos crear y modificar nuestra realidad. El padre intelectual de este pensamiento fue Phineas Kimsey y muchos escritores y
seguidores de esta filosofía han dejado mucho material para estudiar, para leer y para llegar a las raíces de lo que ellos realmente postulaban. Te voy a nombrar algunos autores que seguramente habrás escuchado hablar y te recomiendo que los leas, que vayas a la fuente de la información original, porque muchas veces la información se distorsiona cuando va pasando de mano en mano. Algunos autores muy conocidos son el mismo Atkinson, de quien hoy vamos a hablar, Emerson, Neville Goddard, de quien hablaremos en futuros videos, y todos ellos han contribuido en mayor o menor medida a la difusión de este nuevo pensamiento, de esta corriente que tiene que ver, cuando hablamos de nuevo pensamiento, hablamos de el crecimiento del pensamiento, la evolución, la expansión, la apertura de la mente. No confundas nuevo pensamiento con New Age, que es un movimiento que surge un siglo después, es otra corriente con otros principios diferentes, también a veces un poco mezclados, donde se hace a veces unas combinaciones un tanto extrañas y a veces también se pierde un poco el sentido original de la corriente de la que estamos hablando. El autor del que hoy te voy a hablar, Atkinson, escribió un librito, y digo librito porque es corto, pero es maravilloso, es concreto y, como digo yo, va a la raíz, ¿no? Va al nudo de la cuestión, es muy práctico, tiene una lectura bastante fácil, aunque por supuesto fue escrita hace bastante tiempo, a principios del 1900, y tiene como un lenguaje muy particular y característico de esa época. Ese libro es La vibración del pensamiento, y en este video te quiero contar un poquito de qué se trata. Atkinson compara en cierta forma la ley de atracción con la ley de la gravitación o la ley de gravedad, y se cuestiona cómo los seres humanos podemos aceptar con tanta facilidad la ley de gravedad y sin embargo nos cuesta tanto aceptar la ley de atracción a nivel de los pensamientos. Él lo postula como una ley universal, y recuerden que una ley es algo que no tiene discusión, es algo que sucede más allá de lo que yo crea o deje de creer. Es decir, si yo tengo esta lapicera y la estoy sosteniendo y la suelto, no va a depender de que vos creas que se va a caer o no. La lapicera va a caer de todas formas, con tu creencia o sin ella, ¿sí? La ley de gravedad permite que la Tierra atraiga los átomos de la materia, ¿no es cierto? Y los mantenga pegados, unidos a ella. De la misma manera, los pensamientos, que son una manifestación de energía que se proyecta en todas direcciones, con menor o con mayor intensidad, también atrae, por ser energía, a otros pensamientos. Pero mira la gran diferencia. Él lo compara con el magnetismo, ¿no? Un imán puede atraer metales, puede no, atrae metales. Genial. Para poder atraer un metal, debe tener un polo opuesto al metal que atrae. Es decir, para ser atraídos, un polo positivo debe conjugarse con un polo negativo. Si los polos son iguales, en lugar de unirse, se repelen, se rechazan. A diferencia de la imantación, la ley de atracción de los pensamientos de la que habla Atkinson, sucede todo lo contrario. Un pensamiento positivo atrae a otros pensamientos positivos, y un pensamiento negativo atrae a otros pensamientos negativos. Bien, ¿cómo
¿Cómo se manifiestan los pensamientos? En forma de vibración. Los pensamientos son vibración y de esa manera se manifiestan. Y Atkinson, en su libro, habla de que los pensamientos negativos son más comunes. En general, la gente suele tener una tendencia a generar pensamientos negativos. Sin embargo, los pensamientos positivos, aunque menos abundantes, son más poderosos. Un pensamiento positivo tiene mucho más poder que muchos pensamientos negativos. Yo cuando leía el libro pensaba, bueno, esto cómo lo puedo comprobar en mi vida, y realmente encontré muchos ejemplos, pero hubo uno que sucedió hace muy poquito que te lo voy a contar porque es muy gráfico y te explica muy fácilmente este poder de un solo pensamiento positivo. Mira, te voy a contar esta pequeña anécdota. En una competencia que hice de natación, mi primera competencia, yo realmente no estaba bien entrenada para hacerlo. Lo hice como una experiencia para tener, pero nunca pensé en que realmente yo podía ganar esa competencia. En el momento previo a competir, empiezo a dominarme, a ser dominada por mis miedos, y todos los pensamientos que se me cruzaban por mi cabeza eran muy negativos. Pensaba, yo no voy a poder, ¿cómo se me ocurrió meterme en esto? Ya sé que no puedo ganar, ¿cómo se me ocurrió? No estoy preparada, ¿qué hago acá? Esto es un papelón, esto va a salir mal, no puede ser, ¿cómo se me ocurrió? De hecho, pensé en abandonar. Y esos fueron los pensamientos que tuve en los minutos previos. Cuando llega el momento de hacer la prueba y escucho el silbato para tirarme al agua, en ese mismo momento, mi mente automáticamente, no me preguntes por qué ni cómo sucedió, pero es como si hubiera hecho un barrido mental de todos esos pensamientos negativos, y el único pensamiento que se cruzó por mi cabeza y que me tomó por completo fue este: yo voy a ganar. Y en el mismo instante en que lo pensé, me tiré al agua, y te puedo contar que sí, efectivamente, yo gané esa competencia. Acá queda demostrado cómo un solo pensamiento positivo, pero muy poderoso, echó por tierra todos los pensamientos negativos anteriores que me habían dominado. Un solo pensamiento positivo puede ser más poderoso que muchos negativos. Recordalo y tenerlo en cuenta. Bueno, Atkinson nos dice, bueno, entonces si son más los pensamientos negativos que vamos a tener en general los seres humanos, ¿cómo hacemos para cultivar los pensamientos positivos? Y él nos habla de una reserva de energía que todos poseemos, pero que pocas veces realmente sabemos utilizar. Él habla de la fuerza de voluntad. En próximos videos vamos a desarrollar bastante este tema porque es muy interesante. Por ahora te doy solamente un pantallazo de esto. Pero él dice que si recurrimos a la fuerza de voluntad y que si entrenamos nuestra mente, es posible tornar nuestra mente en una mente tendiente más a los pensamientos positivos que a los negativos. Cultivando ¿qué? La fuerza de voluntad. Y a su vez, él habla de dos funciones de la mente en las cuales no voy a ahondar en este video, sí en los próximos, pero sí te quiero mencionar para que tengas una idea. Él habla de estas dos funciones de la mente, que son la mente activa y la mente pasiva. La mente activa sería nuestra mente consciente, ¿no? Las ideas nuevas que se nos ocurren, los recursos que utilizamos para resolver un problema, las acciones que tomamos para resolver algo, todo eso consciente que hacemos a conciencia. La mente pasiva, por el contrario, está dominada por el subconsciente, lo cual nos remite al automatismo, a lo rutinario, a lo programado, a lo repetitivo. Entonces, él nos dice que lo que tenemos que tratar de lograr es que
lo automático en nosotros, que es negativo, se transforme en positivo para empezar a formar parte de nuestra mente activa y que lo que antes como hábito era negativo se transforme en positivo. Es decir, tenemos que entrenar a nuestra mente para que automáticamente genere pensamientos positivos. Y él postula dos posibles maneras de hacerlo. La primera manera no la recomienda, pero la expone, ¿sí? Porque puede ser que a alguna persona le pueda llegar a servir. Él dice que algunos pensamientos y emociones negativas se pueden suprimir enfrentándonos a ellos y suprimiéndolos de nuestra mente. Esto no lo recomienda y en cambio sí, él promueve una segunda manera, para él más efectiva, que tiene que ver con cultivar el pensamiento o la emoción contraria, opuesta a la que nos domina. Es decir, si lo que me domina es el miedo, a través de la fuerza de voluntad, y esto lo explica ampliamente en su libro a través de muchos ejercicios y técnicas, si es el miedo el que me domina y forma parte de mi mente subconsciente, yo voy a cultivar, por ejemplo, el coraje. Si lo que me domina es la tristeza y los pensamientos tristes y depresivos, lo que voy a cultivar es la alegría y el optimismo. Y según Atkinson, utilizando nuestra fuerza de voluntad, entrenando nuestra mente, esto es posible. Es decir, si yo soy una persona que me dejo dominar por los pensamientos del no puedo, no voy a lograrlo, no soy capaz, esto no es para mí, esto es muy difícil, y todo el tiempo son esos los pensamientos y las palabras que me acompañan, voy a atraer situaciones que me demuestren eso mismo que yo estoy pensando. Por el contrario, cuando yo empiezo a pensar en el otro polo opuesto y empiezo a decirme a mí mismo que soy capaz, que yo puedo, que soy valioso, que soy capaz de hacerlo, empiezo a generar situaciones que también me demuestran eso mismo. Entonces, él propone ciertas técnicas y ciertos ejercicios para reforzar esta fuerza de voluntad tan necesaria para atraer pensamientos similares a los positivos que nosotros generamos. Es decir, pensamientos positivos atraen situaciones positivas. Pero claro, si nos dejamos guiar por lo que dice la película El Secreto, lo reduce a algo tan simple como pide y recibirás, y eso es todo, ¿no? Visualiza, 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 visualiza y lo lograrás. Y la verdad es que no hay tanta gente que pueda demostrar que utilizando las técnicas propuestas en El Secreto realmente haya obtenido los resultados esperados. Y es que pasan por alto tres detalles importantísimos que Atkinson propone en su libro y que son los siguientes y yo ahora te los voy a enumerar. El primero es la acción. Atkinson dice que un pensamiento que no está sostenido por una acción coherente a ese pensamiento es un pensamiento que se diluye, que no tiene propósito y que no tiene sentido. Es decir, simplemente con pensar algo y no tomar una acción que lo sostenga a ese pensamiento, no tendrá ningún valor porque ese pensamiento perderá fuerza, se diluye y finalmente se pierde y no encuentra ningún rumbo ni ningún destino. Entonces, es el primer postulado interesantísimo, que es un detalle no menor de lo que propone Atkinson en su libro. Por otro lado, él dice que cuando nosotros tenemos un deseo, ese deseo debe ser sumamente poderoso, tan poderoso que realmente nos movilice
a hacerlo, que nos lleve a la acción, que tenga una motivación tan alta y tan importante que realmente querramos sostenerlo en el tiempo. Él habla de el deseo que tiene, lo compara con el deseo que tiene un prisionero de su libertad, ¿no es cierto? Ese ansia de libertad que tiene un prisionero, de alguien que no tiene esa libertad y esas ansias de conseguirla, es lo que lo mueve a salir. Entonces, cuando nosotros tenemos un deseo, si es un deseo pequeño, que en realidad no tiene mucha importancia para nosotros, tampoco nos dará la motivación suficiente para tomar las acciones necesarias para conseguir eso que queremos. No te olvides que deseo viene de decidium y decidium tiene que ver con la ociosidad. Y esto es lo que nos pasa muchas veces. Nos quedamos en el plano del deseo como un ensueño. ¿Viste cuando te quedás pensando, ay, qué lindo que sería hacer tal cosa, ay, qué bueno que sería hacer tal otra? Pero quedas solamente en el plano del deseo y no lo pasás a la acción porque no es suficiente motivador y no te impulsa hacia adelante. Y por último, el tercer detalle a tener en cuenta y que Atkinson remarca mucho es ir por un deseo a la vez. Si vos empezás a querer atraer determinadas situaciones con tus pensamientos, pero están súper diseminadas en diferentes deseos, ¿no? Deseo esto, lo otro, una casa, un trabajo, una familia, una pareja, y son todos deseos que al no focalizarse en uno solo y que sea importante y lo suficientemente movilizador para que vos te pongas en acción, ese deseo también se diluye. Cuando vos no haces foco en un deseo importante y no tomás acción, esto se diluye. Bueno, espero que te haya interesado esta ley de atracción. Atkinson dice que siempre funciona. No se trata de, ay, a mí me funciona y a vos no. No, esta ley es un postulado, como te explicaba al principio, que es como la ley de gravedad. No importa si crees o no crees que eso es cierto. La ley ocurre igual. Los pensamientos realmente vibran, realmente tienen energía y realmente atraen a pensamientos similares. No es mi interés que creas esto que te estoy diciendo. Mi interés es que te puedas abrir a nuevos pensamientos, como dice esta corriente filosófica, y que puedas ponerlo en duda para seguir investigando, para no cerrarte a una idea nueva, que muchas veces ante lo nuevo nos asustamos y lo desestimamos por ignorancia, porque preferimos pensar que es algo estúpido a realmente investigar e ir a fondo para ver cuánta verdad hay en mí con respecto a eso que estoy escuchando, leyendo o viendo. Espero que te haya interesado. Si es así y si llegamos, a ver, vamos a poner un número. Si llegamos a los 200 likes en este video, te propongo seguir avanzando. Vamos a ir a la fuente, vamos a ir al libro de Atkinson y vamos a desmenuzar mucho más esto que yo te sinteticé y que simplemente te hice una introducción para que conocieras qué es realmente la ley de atracción y no te dejes obnubilar por los destellos de las películas de Hollywood que lo hacen muy atrayente, muy atractivo, muy impactante, pero no siempre te dice la verdad y no te conecta con la fuente original, con el autor que propuso un determinado concepto. Espero tus comentarios respetuosos, aunque si no estás de acuerdo con esto que estoy contando. Espero tus likes, espero que lo compartas, que te suscribas al canal y que si realmente te interesó me lo hagas saber porque vamos a seguir generando nuevo material sobre esto y mucho, mucho, mucho más. Gracias por acompañarme.